Hola a todos. En el podcast de hoy vamos a trasladarnos hasta la China. Vamos a conversar sobre el Valle de Xi'an y los guerreros de Qin. Este mausoleo, este descubrimiento arqueológico realmente es significante, muy significativo, el hecho de que ha despertado muchas preguntas. Este emperador Qin Shi Huang, donde algunos han comparado su tumba con los famosos monumentos egipcios, en especial por supuesto las pirámides, y realmente muestra esta creencia antigua de realmente llevar consigo al más allá todo lo que la persona disfrutó en vida, para en muchos casos incluso literalmente soldados, armamentos como protección. La ciudad de Xi'an, actual capital de la provincia china de Shaanxi, alberga una historia de milenios. Los anales sitúan allí el nacimiento de la civilización y el triunfo del mítico emperador chino. O sea que allí en esta ciudad de Xi'an sitúan el comienzo de la civilización china y también el triunfo del mítico emperador amarillo sobre las tribus que se disputaban las fértiles tierras del río Huanghe. Durante más de 11 siglos, la ciudad hospedó en distintas épocas el trono imperial de las dinastías del reino de Qin, como se llamó el imperio chino en sus orígenes. En el siglo III, antes de nuestra era, el fundador de este imperio, conocido como Qin Shi Huang, estableció en ella su capital, llamada entonces Xianyang, que significa paz eterna. En sus inmediaciones mandó erigir un soberbio mausoleo destinado a preservar su memoria para siempre. En la primavera de 1974, unos campesinos que cavaban un pozo cerca de Xi'an encontraron fragmentos de una estatua sepultada bajo la arcilla amarillenta del valle del río Amarillo. La reconstrucción de los fragmentos reveló que se trataba de un guerrero de terracota de tamaño natural, tallado con singular esmero y minuciosidad. El interés de los arqueólogos se redobló cuando los restos fueron fechados en el período del gobierno de Qin Shi Huang, cuyo legendario mausoleo, descrito con lujo de detalle por los antiguos cronistas chinos, no había sido encontrado nunca. En los años siguientes, el descubrimiento dio paso, en un archipiélago de excavaciones, a un ejército de figuras humanas, además de caballos, carretas, armas y vestidos. El valle del Huanghe, el legendario río amarillo, albergaba el mayor y más impactante hallazgo arqueológico de la historia moderna. El guerrero descubierto en el año 1974 formaba parte en efecto de un ejército de más de 7.000 esculturas de terracota encargadas por Qin Shi Huang para revelar o para velar eternamente por sus restos. El hecho de que hubieran sobrevivido más de 2 milenios bajo la arcilla era tan sorprendente como su propia existencia, que confirmaba todas las hipérboles sobre la desmesura de este emperador omnipotente. Según las antiguas crónicas, el fundador de la China heredó el trono con solo 13 años de edad en el año 243 antes de nuestra era y ordenó comenzar de inmediato la construcción de su mausoleo, del que formaba parte el ejército de terracota. El interior del monumento debía albergar una réplica de su fastuosa capital de Xianyang, con el palacio de Epang, sus jardines e incluso todos sus árboles y pájaros. Para la realización de las obras fueron reclutadas 700.000 personas que trabajaron sin descanso durante más de 3 décadas. El hallazgo accidental de 1974 fue el comienzo de una empresa no menos titánica, en la que siguen trabajando decenas de arqueólogos hasta la fecha. Lo interesante de esto es que se encontraron diferentes fosas y que fueron descubiertas en orden sucesivo. La fosa número 1, abierta al público en 1976,
alberga más de 6.000 guerreros dispuestos sin formación de batalla a 15 kilómetros de la tumba del emperador. La fosa 2, descubierta a 20 metros al nordeste. Se han descubierto allí más de 1.000 guerreros y 90 carros de combate con sus respectivos caballos y palafreneros. La fosa número 3, situada a 20 metros al noroeste, comprende hasta la fecha 68 estatuas ataviadas con especial esplendor, donde según las conjeturas de los arqueólogos se trata de los altos oficiales del ejército de Qin Shi Huang, el emperador amarillo. La elaboración de los guerreros pone de manifiesto la maestría de los artesanos del antiguo reino de Qin. También explica por qué hicieron falta tantos de ellos para dar vida a los designios de su emperador. Para realizar las figuras, sus servidores más humildes traían a diario varias toneladas de arcilla desde el vecino monte Lishan hasta los talleres del mausoleo. Los obreros rellenaban con ella los moldes correspondientes a la parte inferior del cuerpo, que debía ser sólida y maciza, pero la parte superior suponía todo un trabajo de alfarería, pues era hueca y estaba hecha a mano con tiras de arcilla de entre 5 y 7 centímetros. Para la cabeza existían diversos moldes básicos, pero el rostro se moldeaba a mano empleando mascarillas y las orejas y el peinado se hacían por separado. Las estatuas, pintadas con pigmentos naturales y retocadas con una mano de laca, se cosían finalmente a casi 900 grados centígrados en una docena de gigantescos hornos construidos con este propósito. Los restauradores chinos han devuelto su aspecto original a la mayoría de los guerreros, salvo por el color, que representaba el que tenían originalmente, deteriorado por la intemperie y por el contacto con el aire durante las propias excavaciones. El refinamiento y la sutileza de sus creadores ponen de nuevo de manifiesto la magnitud de la empresa de este emperador Qin Shi Huang. Dentro del ejército de terracota, cada soldado ocupa la posición que habría ocupado en la batalla y está ataviado con el atuendo y el uniforme correspondientes a su rango. Cada uno porta también un arma de bronce forjada en las herrerías del palacio de Epan, bien sea una espada, una daga, una pica, una lanza, un hacha o un arco dotado de flechas de metal. La expresión y los rasgos de cada estatua corresponden a los de un soldado en particular. En las caras regordetas de los más jóvenes se lee la ingenuidad de la niñez. Los veteranos de 1000 batallas nunca fruncen el ceño o escrutan el horizonte. En 1980, uno de los equipos que excavaba en el valle de Xi'an realizó un nuevo hallazgo fenomenal. Apenas 20 pasos del lugar del mausoleo de Qin Shi Huang, se trataba de dos carros de bronce enterrados a 8 metros bajo tierra en un cajón de 7 metros de largo por 2 de alto. Su diseño, tan realista como el de los guerreros, incluía riendas y jaeces de plata para los caballos, y el carro propiamente dicho estaba adornado con grabados de nubes y patrones geométricos. El conductor, espléndidamente vestido, estaba protegido del sol por una sombrilla circular, un antiguo símbolo del cielo. La suntuosa ornamentación de las piezas llevó a los arqueólogos a identificarlas con los carros que el emperador empleaba para pasear por sus dominios. El auriga desafiante que los conduce no sería otro que Qin Shi Huang, el propio emperador, recorriéndolos de nuevo en el más allá. La pregunta es, ¿creía realmente Qin Shi Huang que sus súbditos lo acompañarían en la muerte? ¿Que sus guerreros de terracota defenderían su tumba en el más allá? ¿O que era acaso su tumba tan solo un despliegue de vanagloria?
Los interrogantes ponen de manifiesto la distancia que nos separa de ese hombre remoto de Qin, criado en el culto milenario de los ancestros y los cinco elementos de la naturaleza. Sin embargo, la contemplación de los guerreros parece traer de vuelta al valle el poder divino que ostentó sobre sus súbditos. Durante 2200 años, sus temibles batallones han defendido la tumba del emperador en este mundo y en el otro. En sus rostros oscurecidos de terracota, el sol brilla con la luz de lo sagrado. Ahora, ¿quién fue este fundador de Qin? De acuerdo a las crónicas, es considerado un déspota sanguinario en los antiguos anales chinos. Qin Shi Huang ha pasado a la historia como el padre fundador de la nación china. En 247 antes de nuestra era, ascendió con solo 13 años al trono de Qin y sometió luego por las armas a los reinos vecinos, poniendo fin al llamado período de los reinos combatientes. En el año 221 antes de nuestra era, se proclamó emperador de Qin con el título de Shi Huangdi, literalmente primer emperador, y emprendió una serie de proyectos colosales, como el cierre de la Gran Muralla China y la construcción de su vasto mausoleo. Devoto del culto tradicional a los ancestros, mandó quemar los clásicos de Confucio y enterró vivos a un sinnúmero de sus seguidores. 10 años más tarde, falleció él mismo en un viaje por el este de China, cuando paradójicamente buscaba una inexistente fuente de la inmortalidad en el mar de la China. Lo interesante de esto es que en el año 1976 se han encontrado enterrados en la arcilla 90 carros de madera tirados por una formidable fuerza de caballos de terracota. También en el año 1980 se descubrieron otros carros, en esta ocasión de bronce. Hasta ahora se han desenterrado más de 7000 estatuas de terracota de tamaño superior al normal. Por su extraordinaria belleza se consideran la octava maravilla del mundo. Lo interesante también de esto es que podríamos comentar acerca de lo que se conoce como el secreto del dragón. El legendario mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador, se encuentra sepultado bajo el valle de Xi'an, bajo un monte piramidal de más de 60 metros de altura. Este enorme túmulo está situado justo en el ojo de un dragón que forman las colinas vecinas de Lishan. Los arqueólogos han encontrado túneles cavados por ladrones, pero no existe evidencia que llegaran al interior. A la muerte del emperador, miles de obreros fueron sepultados vivos en él para impedir que divulgaran sus secretos. Según las crónicas del historiador chino Sima Qian, que vivió en el siglo I antes de nuestra era, el mausoleo alberga una réplica completa del palacio imperial de Pan, colmada de tesoros e iluminada con gigantescas lámparas de grasa de ballena. En sus entradas hay arcos mecánicos instalados para disuadir a los intrusos. En la cámara central, el sarcófago del emperador descansa bajo un firmamento hecho de perlas y piedras preciosas que representan el sol, la luna y las estrellas. También podremos comentar acerca de la famosa pagoda del ganso salvaje. Esta gran pagoda fue construida en el año 648 al sur de la ciudad de Xi'an para albergar una serie de escritos budistas que el monje Xuanzang había traído de la India. La traducción de los textos en sánscrito impulsó la transformación de la pagoda en un importante centro de traducción de textos budistas. El emperador Wu Zetian le añadió 5 pisos entre los años 701 y 704, pero guerras posteriores redujeron su tamaño a los 6 pisos actuales. Lo interesante o algo más que podríamos comentar es que la muralla de la ciudad de Xi'an se construyó en el siglo XIV durante la dinastía Ming para albergar la vieja ciudad prohibida construida durante la dinastía Tang. Tiene unos 14 kilómetros de longitud
y una altura de 12 metros, y se realizó con el fin de proteger a la ciudad de las tribus bárbaras. La torre de la campana es símbolo también de la ciudad de Xi'an, se construyó durante la dinastía Ming y tiene 36 metros de altura, y de ella salen las 4 avenidas principales de la ciudad. Podríamos comentar también que el príncipe Chang, futuro emperador de Qin Shi Huang, heredó el trono con solo 13 años y a tenor de los historiadores conquistó las provincias, en este caso de su entorno, a la velocidad realmente de un gusano de seda que devora una hoja de morera. Con la misma perseverancia hizo construir su tumba y se rodeó de un fabuloso ejército de cerámica que en gran parte se halla aún por descubrir. O sea que es todo un enigma estos soldados de terracota, la tumba del emperador, la ciudad de Xi'an y otros muchos monumentos. El Museo de los Guerreros de Terracota se encuentra en las colinas de Lishan, a media hora en coche de la ciudad moderna de Xi'an. Desde la ciudad se puede llegar también en autobús por las rutas 309 y 312. Las primeras horas de la mañana son las más indicadas para apreciar la belleza de las excavaciones, visitadas por miles de personas en los meses de verano. Una buena alternativa es contratar de antemano un guía turístico y preguntarle si es posible arreglar una visita privada antes de la hora de apertura. La atracción más notable de Xi'an, aparte de los yacimientos, es la gran mezquita construida en el año 1250, época en la que esta ciudad fue el puerto de destino de la ruta de la seda. Así que vemos que estos guerreros de terracota, esta gran pagoda, este misterio de la tumba del emperador y todos estos otros monumentos de la ciudad realmente convierten a Xi'an en un destino turístico hasta nuestros días, y estos guerreros del emperador de la dinastía Qin que dio comienzo a la civilización china siguen despertando la curiosidad de los arqueólogos, historiadores e investigadores modernos. Hasta aquí este podcast donde hemos viajado hasta China y hemos conversado acerca del Valle de Xi'an y los guerreros de Qin, preparativos para un viaje al más allá. Gracias a todos por la atención y nos veremos hasta el próximo podcast.